Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. ¿Son simples líneas de un guión o un mensaje oculto dirigido a alguien del pasado? En su nueva serie, Esla Turkoglu lanza frases que parecen ir directamente a Halil İbrahim Ceylan. En los últimos días, las redes sociales y los foros de fanáticos han estallado con una pregunta que no deja de resonar. ¿Esla Turkoglu está enviando indirectas a su excompañero Halil İbrahim Ceylan a través de los diálogos de su nueva serie? La actriz, conocida por su interpretación intensa y auténtica, ha sorprendido al público con ciertas líneas que han llamado poderosamente la atención. En especial, una frase que dijo su personaje durante el tercer episodio: no todo lo que parece amor, lo es. A veces, es solo una costumbre disfrazada. Estas palabras provocaron una ola de reacciones en redes. Los comentarios se llenaron de mensajes como: eso fue para Halil, seguro, o no puede ser casualidad. Los fanáticos que aún recuerdan la intensa química entre Esla y Halil en su proyecto anterior, se sintieron inmediatamente transportados a los días donde los rumores sobre su relación eran tema diario. Una fuente cercana al set de grabación, que prefirió mantenerse en el anonimato, mencionó: Esla estaba muy concentrada ese día. Antes de grabar esa escena, pidió unos minutos sola. Fue una toma muy emocional. Cuando terminó, muchos quedaron en silencio. Este detalle ha intensificado aún más la sospecha sobre el verdadero significado detrás de esa frase. Pero no fue solo esa línea. En el episodio siguiente, su personaje volvió a dejar a los espectadores boquiabiertos al decir: hay silencios que pesan más que 1000 gritos. Y tú elegiste callar. Frase que, según muchos seguidores, encajaría perfectamente con los rumores que apuntaban a que Halil nunca se pronunció públicamente tras su separación profesional y personal con Esla. Consultada por la prensa durante una aparición en un evento de gala, Esla respondió con una sonrisa enigmática cuando le preguntaron si estas frases eran personales. Su única respuesta fue: el arte imita a la vida, o quizás la vida al arte. Ustedes deciden. Estas pocas palabras, lejos de aclarar las dudas, sembraron aún más misterio y debate entre sus seguidores. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, ha mantenido un silencio total ante esta situación. Aunque publicó una historia en Instagram con una canción melancólica justo después de la emisión del episodio más comentado. La letra decía: te miro desde lejos, y ya no eres la misma. Esto, por supuesto, fue interpretado por muchos como una respuesta velada a Esla. Un crítico de televisión muy respetado en Turquía comentó en una entrevista: hay momentos en los que la actuación traspasa la pantalla. En este caso, no solo estamos viendo una historia de ficción, sino también un posible reflejo de emociones reales. Esla Turkoglu es una actriz entregada, pero estas frases parecen tener un peso personal. Los rumores no tardaron en alcanzar a los círculos de prensa rosa, donde expertos en lenguaje corporal y subtexto comenzaron a analizar cada uno de los episodios de la serie en busca de nuevas pistas. Cada gesto, cada mirada prolongada de Esla, comenzó a ser desmenuzado como si se tratara de un mensaje cifrado. En especial, una escena donde su personaje rompía una carta sin leerla, generó interpretaciones diversas: está dejando atrás algo que nunca quiso enfrentar, comentaron en redes. Mientras tanto, los seguidores de la pareja ficticia que alguna vez formaron Esla y Halil en la pantalla siguen manteniendo viva la llama de una posible reconciliación, aunque sea artística. En varios foros, se han organizado campañas pidiendo a los productores que los vuelvan a juntar en una nueva telenovela. Su química es inigualable, nos deben una segunda oportunidad, son frases recurrentes entre las publicaciones. En medio de este torbellino mediático, surgió otro elemento que encendió las alarmas: una cuenta anónima en Twitter, supuestamente relacionada con alguien del entorno de la producción, comenzó a compartir frases eliminadas del guión original de la serie. Una de ellas decía: preferí que me olvidaras, antes que me recordaras con rencor. La cuenta fue eliminada pocas horas después, pero no antes de que cientos de usuarios capturaran las publicaciones y las compartieran ampliamente. Además, comenzaron a circular fotografías del detrás de cámaras donde se ve a Esla sola en el camerino, aparentemente reflexionando, con los ojos cerrados y auriculares puestos. Muchos aseguran que estaba escuchando una canción de amor de los años 90 que fue significativa en su antigua relación con Halil. Aunque no hay prueba alguna de esto, el simbolismo que le han atribuido sus fans ha reforzado aún más la idea de que el pasado sigue vivo entre líneas y escenas. Por otro lado, Halil İbrahim Ceylan también ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia en eventos públicos, aunque sin mencionar a Esla en ninguna entrevista. Sin embargo, sus elecciones musicales durante presentaciones en vivo no han pasado desapercibidas. En una reciente gala, interpretó una balada con versos que hablaban de amores que se desvanecen sin despedidas.
Las cámaras captaron cómo durante la interpretación miraba hacia el horizonte, evitando el contacto visual con el público. Una actuación sincera, comentaron muchos. La intensidad emocional en ambos artistas ha llevado a varios expertos en televisión a preguntarse si, más allá de las especulaciones, se está abriendo paso a una nueva forma de narrar sentimientos reales a través de la ficción. El periodista cultural Meme Terén escribió: estamos presenciando un fenómeno raro. No es solo actuación. Es catarsis. Es arte sirviendo de canal para resolver lo que no pudo decirse en la vida privada. Mientras tanto, la popularidad de la serie en la que actúa Esla ha aumentado exponencialmente. El rating del episodio en el que se emitió la frase "hay silencios que pesan más que 1000 gritos" rompió récords y fue trending topic en Turquía, España y varios países de América Latina. En plataformas como TikTok, se han creado miles de videos recreando la escena, muchos acompañados de montajes con fotos antiguas de Esla y Halil. Los seguidores más comprometidos incluso comenzaron a realizar análisis psicológicos de los personajes, intentando trazar paralelismos con la vida real de los actores. El personaje de Esla sufre por un amor que se marchó sin explicaciones claras, no es exactamente lo que pasó entre ellos, escribió una fan en un extenso hilo de Twitter que fue compartido más de 5000 veces. En una entrevista radial reciente, un guionista de la serie, que habló bajo condición de anonimato, dejó entrever que algunos diálogos se ajustan ligeramente en el set según lo que siente el actor en ese momento. A veces, una frase puede nacer ahí mismo, del corazón del intérprete. Y eso se respeta. Porque es real. Una declaración que no hizo más que avivar la teoría de que Esla está comunicando algo que va más allá del guión. Mientras la serie avanza y nuevos episodios prometen más frases cargadas de emoción, los seguidores están más atentos que nunca. Cada avance, cada adelanto publicado, es diseccionado cuadro por cuadro, buscando más señales, más pistas, más fragmentos de una historia que parece estar contándose entre líneas. Los fans han ido más allá incluso, creando teorías sobre el paralelismo de los arcos narrativos con momentos específicos del pasado público de la pareja. Una línea pronunciada en el último episodio, "me alejé no porque no te amara, sino porque me amaba menos", generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Con hashtags como #eso fue para Halil y #Sila y Halil volverán dominando las tendencias. Curiosamente, y quizás como respuesta o coincidencia, Halil publicó en su canal de YouTube una canción inédita titulada Tarde para volver, donde canta con voz quebrada: "Y si el silencio era tu forma de decir adiós, entonces escuché demasiado tarde". Para muchos, esto fue un claro eco de lo que Esla había dicho en pantalla semanas antes. La conexión entre ambos, aunque nunca confirmada oficialmente, parece seguir vibrando en el subconsciente colectivo de sus seguidores. La pregunta sigue sin respuesta: ¿es todo esto una coincidencia magníficamente orquestada por el destino, o somos testigos de un juego artístico donde los sentimientos reales encuentran su escape a través del arte? Esla Turkolu y Halil Ibrahim Ceyhan, sin decir una sola palabra clara al respecto, han conseguido mantener a toda una audiencia atrapada, no solo por su talento, sino por la poderosa carga emocional que parece rodearlos. Por ahora, solo queda esperar los próximos episodios, donde quizá, una nueva frase, un nuevo gesto o una mirada fugaz, pueda dar otra pista más sobre esta historia que mezcla realidad y ficción con maestría. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Esla está enviando mensajes ocultos a Halil Ibrahim Ceyhan a través de su actuación? ¿O simplemente es una gran actriz interpretando un gran papel? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y no olvides darle like al video si te ha gustado esta historia llena de emociones, rumores y misterio. Hasta la próxima.